Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo, hijos todos de la Santísima y Dulce Bella Virgen María, en todas sus vocaciones. Este es el escapulario de la Virgen del Monte Carmelo. Ella prometió que quien lo portara iba a tener bastante indulgencia en la aparición del Monte Carmelo. Por eso lo uso sin ningún reparo. En el nombre de Dios, de la Santísima Trinidad, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, apártense espíritus malignos para que no puedan ver ni oír nuestras actividades o nuestros planes y para que no puedan engañarnos, ni perseguirnos, ni interferir en nuestros planes y proyectos o causar confusión en nuestros esfuerzos por servirle a Papito Dios. El Señor nuestro Dios les ordena que se aparten y que nunca vuelvan. Oh Señor Santísimo y Todopoderoso, haznos invisibles a nuestros enemigos. Amén. Miren qué bonito quedó el altar, lo arregló mi esposa. Quedó mucho más libre, más despejado, mucho más ordenado. Definitivamente el toque de una mujer se necesita en la casa. Definitivamente. Santísima Virgen, hoy queremos decirte que a un mes y un día de celebrar los santos inocentes, trates de que nuestra mente y nuestro corazón sean como el de un niño. Es difícil después de haber conocido el pecado, la carne, las cosas que nos atan a este mundo, pero confiamos en tu intercesión, en tu poderosísima intercesión ante tu Hijo Jesús. Y a ti, Espíritu Santo, síguenos dando la luz. Sigue haciendo que vivamos en la verdad. Y gracias, Dios, por apartarnos de cosas que mañana más tarde pueden traernos peores consecuencias. Vamos con la primera lectura. Seguimos con Job. Hoy vamos con el capítulo 3, versículo del 1 al 3, y luego va del 11 al 17 y luego del 20 al 23. Y dice así: Después de esto, Job rompió el silencio y maldijo el día de su nacimiento. Tomó la palabra y exclamó: Desaparezca el día en que nací y la noche que dijo: ha sido engendrado un varón. ¿Por qué no me morí al nacer? ¿Por qué no expiré al salir del vientre materno? ¿Por qué me recibieron 2 rodillas y 2 pechos que me dieron de mamar? Ahora yacería tranquilo, estaría dormido y así descansaría, junto con los reyes y consejeros de la tierra que se hicieron construir mausoleos, o con los príncipes que poseían oro y llenaron las de plata sus moradas. ¿O no existiría como un aborto enterrado, como los niños que nunca vieron la luz? Allí los malvados dejan de agitarse, allí descansan los que están extenuados. ¿Para qué dar la luz a un desdichado y la vida a los que están llenos de amargura, a los que ansían en vano la muerte y la buscan más que a un tesoro, a los que se alegrarían de llegar a la tumba y se llenarían de júbilo al encontrar un sepulcro, al hombre que se le cierra el camino y al que Dios cerca por todas partes? Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Bueno, hermanos, seguimos descubriendo cosas de Job importantes. Fíjense que sigue el enemigo sin obtener su tan anhelado tesoro, que era que Job maldijera a Dios. Pregunta: ¿qué somos nosotros? Nada. Somos un grano de arena en el universo. Ni siquiera un grano de arena. Somos mucho más pequeños que un grano de arena en el universo. Por eso Job prefirió preguntarle a Dios que por qué él debía nacer, que por qué debería ver la luz, que por qué ver 2 rodillas y 2 pechos de los cuales mamaría. ¿Por qué? O sea,
yo creo que muchas veces hemos estado en esa situación, por así llamarlo. Hemos estado en esa encrucijada. Yo más de una vez. Hasta he llorado. Y he cometido el error de preguntarle a Dios por qué, no para qué, sino por qué. Cuando entendí que todo tenía un para qué, hice un para en mi vida y le dije a Dios, ¿para qué permites esto? Porque acuérdense que Dios permitió que Satanás tocara sus cosas. Si hay una cosa que yo tengo que agradecerle a las oraciones de mi madre, y por ahora le pido a Dios que no me la quite, porque, Dios mío, las oraciones de una madre son... Ahora, yo no estoy diciendo que mi mamá se sentara a orar horas, no. Ella estaba lavando los platos y le pedía a Dios por nosotros. Estaba preparando la comida y se la ofrecía a Dios para que nos alimentara esa comida bien. Estaba lavando la ropa y le decía, Dios mío, para que mis hijos estén bien presentados. Ella siempre sus actividades las encadenaba o enroscaba con la oración. Yo creo que Job aquí está mostrando la primera parte de una desesperación. Acuérdense que él se rapó la cabeza y se puso cosas para que le fastidiara su cuerpo. Eso era típico, ayer se me olvidó decirlo, de ofrecer sacrificios en ese entonces. Entonces, aquí miramos cómo Job comienza ya a sentir los efectos de ese terremoto, de ese remesón que ha sentido. Y aquí lo importante es darnos cuenta de que no estamos exentos de eso. Todas las personas han pasado por vaivenes en la vida. Y yo creo que los que han pasado eso es porque están con Dios. Porque por lo general la gente que tiene mucho dinero, por lo general se olvida de Dios y comienza a tener al dinero como un Dios. Comienza a tener esos dos dioses, pero se va olvidando de uno y se va afianzando más al otro. Yo lo viví, ¿se acuerdan? Yo le he dicho aquí que cuando estaba económicamente bien en mi pasado y lo mío no se debió a por trago y nada, sino porque me cambié de país y situaciones alternas, yo sentí que yo decía, ya tengo mi futuro asegurado. Tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto en el banco y sigo facturando y sigo facturando y sigo facturando. Por eso, yo no sé, esto me lo puso el Espíritu Santo que lo dijera. Hay un familiar de mi esposa que está en ese momento de su vida y mi consejo es que no se olvide de Dios, que se afiance más de su esposa, de la cual habló muy bonito esa vez, que no se olvide de su familia, de su madre sobre todo, pero que busque a Dios. Él le puede ir súper bien y puede sentirse que ahora mismo tiene al mundo agarrado por los mares, pero en un solo segundo, es más, ya él lo experimentó. En un solo segundo se puede ir todo de tu lado. En un segundo. Por ejemplo, una persona que tenga 10 apartamentos en la ciudad y todos están pagos, solamente lo que hace es coger la renta, coger la renta, coger la renta. Y Dios no lo permita, ¡pum!, un terremoto. Todos los apartamentos al suelo. Los inquilinos de pronto mueren. Quiero ser un poquito trágico. ¿De dónde va a sacar ahora?
Hermanos, la vida es un abrir y cerrar de ojos. Es como, hoy no peco, mañana trataré, no. Hoy estoy vivo, más lueguito, ni siquiera mañana, más lueguito, no sé. Hermano, de verdad, tengamos ese coraje, pero nunca contra Dios. Acuérdense de que la esposa de Job llegó a decirle, ¿por qué no maldices a ese Dios que te dio, que te ha quitado todo? Miren que ella no se refirió a que te dio todo, sino que le hace énfasis en que te ha dejado sin nada. Y Job le dijo, no. Y miren que prefirió maldecirse él mismo, que la Biblia dice no, no maldigas a nadie. Y cuando dice a nadie es ni siquiera a ti mismo. Despotricó contra su nacimiento. Prefirió estar en el mundo de los muertos. Prefirió ser como un aborto. Pero ojo, un aborto natural. No un aborto provocado. Por eso la Biblia habla de aborto. Aborto es cuando se interrumpe la vida. El no pecado es el que pasa en forma natural, porque la mujer no tenía la suficiente fuerza en su cuerpo, porque no tenía los niveles de hormonas suficientes, porque el niño estaba un poquito defectuoso y no se agarró bien. Muchas cosas. Recibió una patada sin querer, un golpe sin querer, una emoción, un susto, a que tú vayas donde un médico a que te corte esa vida. Hoy hablaban una persona amante de Dios defendiendo a las personas que no abortaban. Y ella le preguntaba, ok, ¿por qué tú dices que el aborto no es problema? Dice, porque es que allá no hay vida. Y esta mujer le contestó con esa sabiduría que solamente te puede dar el Espíritu Santo. Dice, y si no hay vida allí, ¿por qué sigue creciendo? Yo dije, otro punto más para mi defensa cuando venga con estas personas que son abortistas, que solamente lo que hacen es repetir como loro, es el derecho de todas las mujeres. Como le dice esta mujer temerosa de Dios, y el derecho, si es una niña la que está allí formándose, ¿dónde está el derecho de esa mujer? Entonces otra lindísima que le dice, no, es que no se debe abortar cuando ya pueda defenderse por sí sola. Entonces le dice a la joven, le dice, o sea que tú matarías a un niño de 2, 3 meses, porque esos niños no se defienden solos. De 1 año, de 2 años, de 3 años, no se defienden solos. Tú dejas a un niño solo en una casa de 3 años y lo encuentras muerto de hambre y de sed. Porque a veces ni siquiera la nevera son capaces de abrir. Entonces, yo no puedo entender cómo esta gente tiene unos argumentos tan sosos. Y lo bueno es que cuando esta señora le contesta, se voltea para donde es la mandamás de ella, porque son tan ovejas, que es así, que solamente es a la que los envuelve, y le dice, ayúdame, por favor. No sabía ni qué decir, o sea, no estaba ni siquiera preparada. No es que Job esté mandando a que abortemos, no. Job está diciendo que él preferiría hacer como un aborto. Pero un aborto de los que existían en ese entonces, naturales, espontáneos. Los científicos le llaman eso selección de la naturaleza. Hermanos, la cruzada contra el aborto es grande. La oración contra el aborto es grande. Van alrededor de 1.500 millones de niños abortados. ¿Ustedes saben cómo se escribe eso? Escriban 1.500.000 y pónganle 3 ceros más después. 1.500 millones de niños. La cuarta parte de la población mundial actual.
un poquito menos, ¿cómo Dios no va a estar triste? ¿Cómo Dios no va a estar molesto? Porque Dios se molesta. Lucas capítulo 9, versículo del 51 al 56. El paso de Jesús por Samaria. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron a un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Pero él se dio la vuelta y los reprendió, y se fueron a otro pueblo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, yo creo que si nosotros hubiésemos tenido el poder que tenía Dios de hacer lo que le diera la gana, más de uno estuviera quemado. Más de uno estuviera como un chicharrón. Como un pajarito que lo alcanza un rayo en medio de una tormenta en un árbol. Menos mal Dios sabe cómo hace sus cosas. ¿Y por qué estos apóstoles, discípulos, seguidores de Cristo actuaban así? Porque todavía no tenían el Espíritu Santo dentro de ellos, que acuérdense que fue cuando vino Pentecostés. Entonces, ¿qué diferencia tan grande es cuando tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti? Yo se lo he dicho en testimonio propio. Yo antes era una persona que, Dios mío, que me la hacía. Yo era como un comisario, lo perseguía hasta que me la pagaba. Hoy en día, ni siquiera digo: Dios, te dejo las cosas. No, porque la verdad no soy quien para desearle un mal a alguien. Y siento que las cosas que de pronto me pasan es porque yo las he sembrado mucho antes de que yo conociera verdaderamente a Dios. Es increíble cómo podemos llegar a desearle mal a alguien. Es increíble cómo podemos hacer que alguien reciba cosas que nosotros deseamos, pero no porque las haga Dios. Acuérdense, aquí quién actúa: el diablo. Entonces, tú estás pensando que Dios te ayudó en eso y te estás haciendo la idea de un Dios que te sirve en tus revanchas, en tus venganzas. Gracias, amor. Y tú sigues haciéndolo y pidiéndolo, pensando que estás comunicándote con Papito Dios y nada que ver. Hermanos, por eso Jesús lo dijo. Y aquí hay un ejemplo claro. Bendice a tu enemigo. Bendice al que te maldiga. Bendice al que te haga daño. Porque ¿qué ganas con bendecir a los que amas? Si es lo más fácil que hay en el mundo. Nunca, por mucha ira que tengas, descárgala en palabras con otras personas, ni siquiera de pensamiento. Simplemente dile a Dios: Señor, sé mi refugio y mi alimento, mi alcázar. Sé mi arca de la alianza. Que mi Dios y la Santísima Virgen María los bendiga.